Un cordial saludo a todos los asistentes de este evento. Es un honor para mí compartir con ustedes este espacio en el que destacamos la creación musical de brillantes y trabajadoras mujeres, quienes desde varios rincones del mundo dejan plasmada su mirada a través del lenguaje de la música. En este contexto, les comparto parte de un trabajo que inicié en el 2023 a partir del estudio del archivo de Nelly Jiménez, quien considero merece integrar la nómina de mujeres destacadas en el ámbito de la música de Latinoamérica y del mundo. Es entonces mi objetivo presentarles a Nelly Jiménez, una paraguaya sobresaliente en alguna de las varias dimensiones que fueron parte de su vida. Debo decir que el estudio de su aporte a la música en el Paraguay aún es poco explorado. Su nombre aparece en contadas referencias de los materiales que cuentan la historia de la música en el Paraguay. ¿Quién fue ella? Nelly Jiménez nació en Asunción, Paraguay, en 1920, en el seno de una familia que cultivaba en sus hijos el gusto por las prácticas artísticas. Junto a dos de sus hermanas, Aida y Edith, esta última una destacada artista visual paraguaya, asistían a los cursos brindados en el Ateneo Paraguayo, una de las instituciones artísticas más antiguas del Paraguay y uno de los pilares de la formación de la Academia y de las Bellas Artes en el país. En esta institución, Nelly comenzó y culminó sus estudios de piano, teoría, solfeo, armonía, contrapunto y fuga. Participó de varios festivales y seminarios de música internacionales para perfeccionar sus conocimientos, entre los que se destacan los realizados en Brasil, en Teresópolis, una ciudad de Río de Janeiro, en Brasilia, a los que asistió por varios años entre 1959, 1965 al 1970. Se da un hito en su formación cuando en 1967 obtuvo una beca a través de la Organización de los Estados Americanos para perfeccionar sus estudios como especialista en educación musical en el Instituto Interamericano de Educación Musical, que tuviera sede en la ciudad de Santiago de Chile en la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile. El INTEM fue creado por recomendación del Consejo Interamericano de Educación Musical, el CIDEM, en 1960. En un reporte publicado en la Revista Musical Chilena en 1976, se lee que el INTEM fue creado con el fin de brindar preparación académica a especialistas en educación musical, capacitándolos para desempeñar las funciones propias de profesores de música, directores de conservatorio, asesores, supervisores y también para iniciar y continuar estudios de investigación musical. En este contexto, Nelly fue uno de los 169 becarios que fueron formados en este instituto y fue delegada del Paraguay para varios eventos organizados por el CIDEM en los años sucesivos en países como Colombia en 1968 y Argentina en 1970. Esta formación la destacó como una de las pocas especialistas en educación musical con las que contaba el Paraguay en esa época. Formó parte del plantel docente del Ateneo Paraguayo, el Instituto Municipal de Arte de la Ciudad de Asunción, el Conservatorio Nacional de Música y fundó su propia escuela de música, el Conservatorio Paraguayo de Cultura Musical, que cambió de nombre alrededor de 1974 a Nueva Escuela de Música. Así también realizó capacitaciones a maestros de música que ejercían labores en el sistema educativo y formó parte del grupo de profesores responsables por estudiar y actualizar los programas de estudio vigentes en los conservatorios de música dependientes del Ministerio de Educación y Culto en la segunda mitad de la década de los 70. Es posible clasificar la obra de Nelly Jiménez en dos grandes categorías: las obras pedagógicas y las obras artísticas. En cuanto a su obra pedagógica, ésta se orientó al estudio del piano, la flauta dulce y el lenguaje musical. Entre las obras pedagógicas para el piano, dedicó unas publicaciones al estudio del instrumento en el nivel inicial. Los estudios fueron creados por ella y en los mismos se encuentran similitudes con el abordaje de métodos tradicionales para la enseñanza del piano, como por ejemplo el conocido método Thompson
y otros métodos que exploran la posición fija en el instrumento. Es posible decir que ella buscó simplificar las técnicas tradicionales del estudio pianístico en su nivel inicial. Entre este conjunto de publicaciones se encuentran los libros Método Fácil, Técnica Fácil y Canciones Infantiles para piano a cuatro manos. Escuchemos aquí un breve fragmento de una de las composiciones originales. Entre otras obras pedagógicas, escribió Métodos para flauta dulce, un instrumento que era también frecuentemente interpretado por ella, y materiales para el estudio de la teoría y el solfeo en variados contextos. En cuanto a su obra artística, en un estudio aún a grandes rasgos de su obra, se percibe que la diversidad de lenguajes compositivos y formas utilizadas es amplia y es contrastante. Por un lado, se observan composiciones de características tradicionales propias del estudio de la música occidental en su etapa tonal, como por ejemplo la misa en la menor para tres voces o la sonata para piano en fa mayor de 1957. Ahora bien, una vez que estableció contacto con compositores que cultivaban la música de las vanguardias del siglo XX, podemos percibir que su obra se orienta a la experimentación y a la búsqueda creativa dentro de las características de estas corrientes estilísticas, entre las que destacan el atonalismo, la música aleatoria, la música concreta, la música electroacústica. Por supuesto, en el trabajo realizado por Nelly Jiménez se evidencia un estudio profundo y uso de las técnicas y los materiales que estas corrientes desarrollaron. Notamos que para el registro visual de sus ideas compositivas utiliza la notación gráfica. En algunas obras vemos símbolos similares a los utilizados por el compositor chileno Juan Amenábar, con quien tomó clases de música electroacústica en su etapa de formación en el INTEM y del cual también se encontraron partituras y publicaciones suyas dentro del archivo de Nelly Jiménez. Una característica frecuente en sus composiciones es el diálogo que establece con otras disciplinas. El diálogo con la literatura, la poesía, las artes visuales, las tecnologías del audiovisual es una dimensión que ocupó una gran parte de su producción. Una obra representativa de esta búsqueda interdisciplinar es el audiovisual El Guajú, estrenada en Buenos Aires, Argentina, en el encuentro de la Asociación Internacional de Música Contemporánea. Esta obra está inspirada en el cuento homónimo del escritor paraguayo Gabriel Casaxia, la cual es una de las obras literarias destacadas del novelismo paraguayo, y el referido autor es de los pioneros en proponer una narrativa paraguaya inspirada en la inserción del hombre paraguayo en su entorno real, problematizando el discurso nacionalista heroico fuertemente motivado hasta entonces en el contexto político y en las prácticas historiográficas del Paraguay hasta la segunda mitad del siglo XX. El guajú, que significa aullido en guaraní, es un audiovisual construido a partir de un montaje de diapositivas que ilustran la situación de un personaje atribulado por la muerte de su hermano, con quien tenía una fuerte relación de amor-odio. La culpa, el desespero, la venganza, la ansiedad, la locura son algunos de los tópicos narrados enfrentándolos a un paisaje rural estático de una ciudad del interior del Paraguay llamada Areguá. El paisaje de la ciudad, con su naturaleza y sus características, es superpuesto a un montaje de fotografías de sombras. La música compuesta por Nelly acompaña e intensifica esa superposición de emociones y de contrastes que también son abordados en la obra. En el tratamiento de los recursos sonoros se escucha el uso de voces, grabaciones de instrumento, manipulación de sonidos pregrabados
partes sonoras aleatorias y partes musicalizadas con un desarrollo motívico muy evidente. Su propuesta sonora converge entre la música incidental y la música escénica. Este material fue realizado en colaboración con la escritora e investigadora cultural Anik Sanjurjo, y este material es frecuentemente nombrado en su correspondencia. Fue presentado en varios espacios y países desde entonces. A continuación, expongo un breve fragmento del mismo. La musicalización de cuentos fue una de las prácticas favoritas de Nelly Jiménez y tuvo un especial interés en crear y musicalizar cuentos infantiles. En una de sus cartas, ella menciona: para estos cuentos musicales escribo casi siempre música concreta y creo que esto me facilita para acercar a los niños a la música con todo ese poder de fantasía y sensibilidad tan necesario en el desarrollo integral del ser humano, y también para dar a los niños de hoy y prepararlos para recibir lo de mañana. La verdad es que en el Paraguay es muy escasa la literatura musical infantil y todo cuanto se haga por ella resulta poco. En este escrito suyo podemos visualizar su profundo compromiso con la sensibilización y educación musical de los niños, así como su búsqueda creativa para conquistarlos a través de un lenguaje que despierte y motive su mirada sobre el mundo. El estudio de la obra de Nelly Jiménez en su faceta compositiva aún está en desarrollo. Gran parte de su archivo se encuentra registrado en cintas magnetofónicas que aún no han sido digitalizadas y que constituyen parte fundamental de su búsqueda creativa. Muchas obras son citadas en sus cartas, en escritos de otros compositores contemporáneos suyos, pero aún no han sido ubicadas, ya que el proceso de ordenamiento y catalogación de sus obras y archivo está en desarrollo. En cuanto a las innovaciones y perspectivas que aportó a al desarrollo de la música en el Paraguay, podemos decir que su mirada artística y pedagógica se encontraba en diálogo con las tendencias internacionales del siglo XX y constituye esto un gran aporte para la música en el Paraguay. Ahora bien, además de estas dimensiones pedagógicas y compositivas, también se destaca su legado como pianista de un alto nivel técnico que frecuentemente daba conciertos con repertorios para piano solo, música de cámara y conciertos de solista con orquesta. También le dedicó parte de su labor interpretativa a la conformación del conjunto de intérpretes de música de cámara, luego de una serie de espacios formativos con el pianista brasileño Heitor Alimonda en el Ateneo Paraguayo, y posteriormente también promovió la creación del ensamble Asunceno de música antigua, ambos en la década de los 70. Asimismo, ella frecuentemente buscaba compartir sus conocimientos a través de charlas y conferencias realizadas de manera periódica y organizadas por el Ateneo Paraguayo. También se observa que a través de su instituto privado proponía el estudio y la práctica de estas corrientes musicales del siglo XX. Esta es una breve exposición acerca de la mirada de Neji Jiménez. La historia de la música en el Paraguay aún está en deuda con esta artista, cuya obra artística, pedagógica y musicológica sigue siendo innovadora e inspiradora. Estudiar sus motivaciones artísticas interdisciplinares con profundo sentido crítico y reflexivo, sus técnicas compositivas y el modelo de una vida dedicada con disciplina al estudio y al quehacer musical son parte de las huellas que ha dejado a la música en el Paraguay y que son dignas de ser socializadas para valorar su aporte al devenir musical paraguayo. Antes de cerrar,
Quisiera agradecer al director del Ateneo Paraguayo, el profesor Manuel Martínez, quien me presentó a Nelly Jiménez y me permite realizar el estudio de su archivo. Agradezco también a la organización de este coloquio, que sin lugar a duda permitirá hacer conocer el trabajo de Nelly Jiménez y contribuirá al reconocimiento de su legado. Por último, traigo las palabras de Juan Carlos Moreno González, un prolífico compositor y pianista, quien fue también profesor de Nelly Jiménez. Él escribió sobre la compositora: tal es la singular personalidad de Nelly Jiménez y tal la trayectoria de su quehacer cultural. Una vida proyectada hacia la belleza que nos indica un religioso sentimiento de bien y de proyección a la total liberación de lo espiritual y lo divino. Muchas gracias a todos por su atención.